Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa y a continuación estaremos analizando el tema de la conciliación extrajudicial, el préstamo de dinero. Y para hablar sobre este tema ya tenemos el contacto junto al doctor Ezequiel Aguilar Pandoja, docente universitario. Reiteramos, conciliación extrajudicial, el préstamo de dinero. Adelante, Pepe Escobar. Gracias, Henry. Buenas noches. Bienvenido al doctor Ezequiel Aguilar. Para abordar un tema de interés general, sin duda alguna, nuestra Casa de Estudios Superiores se caracteriza por servicios en diferentes aspectos que hacen al quehacer nacional y obviamente la parte de derecho es fundamental. Doctor, reitero la bienvenida. Hoy vamos a abordar un tema sumamente importante. Hablamos de la conciliación extrajudicial y el préstamo de dinero. Cuéntenos de qué se trata, doctor. Muchas gracias, muy buenas noches a toda la teleaudiencia de Canal 13 TVU en este prestigioso programa como Ser Cartas sobre la Mesa. Bien, a la pregunta, pues el préstamo de dinero creo que actualmente, bajo la coyuntura actual en la que vivimos, es lo que generalmente se ve con bastante énfasis en la actualidad, la sociedad. Si bien se lleva a cabo contratos, ¿verdad?, en la que el acreedor y el deudor, ¿verdad?, existe una deuda por temas de dinero económicamente, pero sin embargo hay algunas recomendaciones que en esta noche me gustaría compartir para poder de esa forma también orientar a la sociedad en qué medida y qué forma podemos nosotros, ¿verdad?, llevar a cabo esta conciliación extrajudicial, pero principalmente en este tipo de contratos por préstamo de dinero. ¿Qué es lo que nos dice el Código Civil? Pero también, sobre todo, cómo podemos nosotros accionar en la vía jurisdiccional considerando el incumplimiento de la obligación. Entonces es importante que nosotros podamos conocer qué medidas, qué acciones podamos nosotros seguir cuando vayamos a los juzgados y sobre todo en la conciliación extrajudicial, qué recomendaciones también las partes deben considerar para que de esa forma este contrato de préstamo de dinero permita la satisfacción plena del acreedor respecto a lo que es el deudor. Sí, doctor, en ese sentido, teniendo en cuenta que la universidad siempre está al servicio del pueblo con el tema de conciliación, orientación y asesoramiento, cuando hablamos del término extrajudicial, nos referimos a un pleito, si vale el término, entre dos personas, a un desacuerdo por X crédito, préstamo que se haya hecho, o bien la parte judicial, el Ministerio Público, y recurren a la Universidad Mayor de San Andrés para que pueda terciar y aconsejar en el pago de esa cantidad. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, en realidad cuando nosotros hablamos de el acto extrajudicial, ¿no?, nos referimos justamente a aquel acto jurídico que se celebra entre las partes, pero que evidentemente no interviene el juzgado, no interviene la autoridad competente, y como usted bien lo dijo, es recurrir a otras instancias donde bajo el principio de la voluntad de las partes, ambas puedan llegar a un acuerdo satisfactorio, obviamente sin vulnerar el derecho del acreedor, pero también considerando las posibilidades del deudor. De esta manera pues existe un compromiso entre ambos y puedan lograr una solución efectiva sin tener que recurrir a los juzgados o en todo caso irnos a materia penal, por decir, ¿verdad? Entonces, de tal forma, ambas partes de mutuo acuerdo llegan a cabo un acuerdo, obviamente con la presencia de un tercero, en este caso, pues la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho, en este caso a través del Centro de Conciliación, puede llevar a cabo, ¿verdad?, la conciliación entre estas dos partes de tal manera que el deudor pues cumpla con esta deuda y es el acreedor que también se sienta seguro del cumplimiento que ha de hacer el deudor bajo un compromiso especial que se ha de celebrar entre estas dos partes. Imagino que ya han habido experiencias previas. Usted hace referencia al mutuo acuerdo para llegar a cancelar alguna deuda económica de acuerdo a las posibilidades, sin duda, del deudor. En ese lapso se establece un acuerdo escrito por el cual la persona, el deudor, se compromete a pagar en X tiempo determinado. Bueno, en materia civil, considerando de que el préstamo de dinero es un contrato, es un acto jurídico en materia civil, permite una de las características fundamentales que es justamente la autonomía de la voluntad que puede regir entre las partes, ¿no? Es decir, que ambas partes pueden acordar
¿sí? Que en sí la deuda se cumpla, obviamente celebrándose mediante un documento hasta cierta fecha, hasta cierto tiempo. Bueno, pero sin embargo, en este caso, pues el acreedor es quien tiene, por decir, la parte más fundamental de poder él aceptar, sobre todo el compromiso por parte del deudor, porque en sí, si hay un contrato que se celebró entre los dos y hay una fecha que se debe cumplir, no se cumplió este préstamo, ¿verdad? Por tanto, eso conlleva que el acreedor inicie las acciones, pero a vez de no iniciar las acciones de ley, recurrir ante el órgano jurisdiccional, es que se posibilita esta alternativa, porque la conciliación extrajudicial es una forma alterna de poder llegar a una solución a ese conflicto, pero que sea amigable, donde ambas partes puedan jugar un papel importante de poder redactar ese documento, y ahí el conciliador hace de negociador, también de mediador entre ambas partes, con la finalidad de que se llegue a un acuerdo. Y la idea es que se plasme ese documento en base a cláusulas, y ese compromiso entonces permitirá en adelante el cumplimiento irrestricto por parte del deudor frente al acreedor. Así es, un acuerdo extrajudicial amigable que sin duda alguna abarata costos para no llegar a estrados judiciales, seguramente establece determinados tiempos para el pago y bueno, en fin, agiliza todo este proceso, si vale el término, doctor. Así es, ese es el término preciso, agiliza, evita el costo, ¿no?, que puede también tenerse en juzgados, y sobre todo el tiempo. Porque cuando uno presenta su acción, ¿verdad?, el juez necesita observar o puede admitir, puede declinar su competencia, o en todo caso, pues lo corren traslado, o sea, y además acudir a los abogados, que también ellos cobrarán los honorarios correspondientes por ley. Entonces, llegar a esta solución amistosa, amigable entre ambas partes, es lo mejor, considerando que incluso pues la Constitución mismo lo recomienda, ¿no?, el principio de la cultura de paz. Es decir, que si logramos nosotros llegar a una conciliación, a un acuerdo transaccional entre las partes, evitando así de esa forma irnos a juicio, a proceso civil, eso permite entonces entre las partes, primero, que los costos. Segundo, el tiempo principalmente. Y tercero, la agilidad, la practicidad que nos ofrece la conciliación extrajudicial entre las partes, y esto provoca que, bueno, pues existe el compromiso de cumplimiento, y obviamente pues habrá que en adelante ver el caso de que pudiera darse de pronto en adelante el incumplimiento por parte del deudor dentro de este documento que se pueda celebrar entre las partes, ¿no? Pero esos son los puntos que realmente tiene como ventajas la conciliación extrajudicial en estos contratos de préstamo de dinero. Así es, doctor. Ahora, ¿cuál es el conducto habitual? ¿Cómo recurren habitualmente? ¿Se ponen de acuerdo el deudor y la persona que ha prestado en este caso y acuden físicamente a las dependencias de la Facultad de Derecho o los abogados de Derecho van ahí? Cuéntanos un poco cómo es el procedimiento habitual que se desarrolla. Muy bien. Generalmente la iniciativa a este acto voluntario pues emerge de parte del deudor, quien solicitará al acreedor o conjuntamente con la finalidad, porque hay casos en experiencia en que el acreedor es quien motiva la conciliación, pero también se puede ver que el deudor es quien motiva, o ambos quieren llevar a cabo, ¿verdad?, un acuerdo que permita la solución de este conflicto. Entonces es necesario que ambos concurran a el centro de conciliación de la Facultad de Derecho. No necesitamos que estén presentes los abogados, porque ya la ley del órgano judicial, el propio Código Procesal Civil incluso lo manifiesta, que no es necesario en las audiencias de conciliación la participación de los abogados. Entonces, en ese sentido, bastará que las dos partes, tanto el deudor y el acreedor, concurran al centro de conciliación manifestando su voluntad de llegar a un acuerdo. Entonces, en ese sentido, es que se empieza a redactar en ese momento frente al conciliador cuáles podrían ser las cláusulas, los términos de redacción, en qué sentido podría ir el documento, cuál es el sentir del acreedor en relación al deudor, qué plazo le podría otorgar, además de lo que ya haya transcurrido, cuál podría ser el plazo de gracia, o en todo caso también se podría considerar un nuevo plan de pagos. Entonces, en ese sentido, la conciliación
y el conciliador pues orientará, ¿verdad? Porque el conciliador es un docente de nuestra Facultad de Derecho, que es abogado, y orientará de forma imparcial a ambas partes, de acuerdo a la ley también, a la normativa, de tal manera que se esté celebrando en ese momento un acto jurídico que obviamente no vaya contra leyes, sino que evidentemente permita la satisfacción de pretensiones, principalmente del acreedor, porque él es el afectado dentro del incumplimiento de la obligación por parte del deudor. Y habrá un compromiso por parte del deudor también frente al conciliador al momento de redactar ese documento. Doctor, ahora en este tiempo de ejecución de este proyecto, me imagino que ya han tenido experiencias gratificantes donde se han podido solucionar pleitos de carácter económico, ¿verdad? Y verdaderamente se ha tenido muchas experiencias y ya bastantes antecedentes que lo tenemos y varias personas han concurrido, ¿verdad?, a nuestro centro de conciliación, a nuestros consultorios jurídicos también de la Facultad de Derecho, para justamente tratar este tema de tener una orientación. Fueron acreedores diciendo, me debe tal monto de dinero, ¿qué puedo hacer? El documento que tengo tan solamente es un documento privado, entonces, ¿cómo puedo actuar? ¿Puedo ir a un juzgado? ¿Puedo presentar la demanda? Y es así que nuestros egresados y también los asesores jurídicos del consultorio jurídico orientan de forma que puedan ambas partes recurrir previamente a una conciliación, que eso es lo que generalmente todo abogado de la profesión que tenemos, ¿verdad?, aconseja, recomienda, y más aún nosotros dentro de nuestra Facultad de Derecho recomendamos a la sociedad a votar esa instancia amistosa, ¿no? De tal manera que las experiencias las hemos tenido y son muy gratificantes, porque en sí ambas partes se van contentos, satisfechos, ¿verdad? Y sobre todo, no se rompe la relación que entre ellos dos hay y que ha habido, porque usted sabe muy bien y todos saben, distinguida de la audiencia, que cuando uno presta dinero, pues después cuando hay un incumplimiento ya se hacen de enemigos, ¿no? Ya no le quiere ver, a veces hay provocaciones, incluso hasta amenazas, y a veces se llega hasta ese extremo. Entonces, llegar a una conciliación permite pues la satisfacción y sobre todo la cultura de paz, ¿no? Así es, dicen que cuando hay dinero o préstamos de por medio se empiezan a perder los amigos y las amistades. Doctor, ya hemos llegado al final de esta entrevista. Me gustaría que usted invite a aquella gente que tiene estos problemas de deudas, que acudan a la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Sí, a toda la sociedad que nos están escuchando, les invitamos, si tienen conflictos por préstamos de dinero u otros temas también en relación a la vía patrimonial, que puedan concurrir a la Facultad de Derecho, al Centro de Conciliación, para poder agendar la entrevista y también podamos atenderle a través de un conciliador que es docente titular de nuestra carrera, y de esa forma poder convocar a ambos y llegar a un acuerdo amistoso sobre el documento que se redacta en presencia de ambas partes, ¿sí? Y la firma del conciliador, que va a poder ser el veedor y que va a garantizar y principalmente va a asegurar que ese documento se cumpla, ¿no? Como Facultad de Derecho estamos comprometidos a que en este tipo de conflictos, ¿verdad?, se llegue a cabo por medio de la conciliación extrajudicial. Perfecto, doctor, muy amable por su presencia. Henry, tenemos más en el programa. Sí, mucho. TVU. Televisión para ti.